No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El miércoles se conmemoró la muerte, el asesinato del primer ministro Isaac Rabin. Hablaremos de él, de ese homenaje. También hablaremos de un homenaje a Mujica Herzog, un bosque en Israel. Espérense, lo contamos. Les hablaremos de esa amenaza de cortar los suministros en Gaza, que ya parece que se puede hacer efectivo en cualquier momento. Pero también hablaremos de abusos a los derechos humanos por parte de Hamás y de Al-Fatah. Hablaremos además de una teoría de la conspiración, de un bulo que recorre Internet que tiene un nombre propio, que es Shakira. Empezamos con una conmemoración. Israel conmemoró este miércoles el 12º aniversario del asesinato del primer ministro Isaac Rabin sobre el fondo de la campaña de la extrema derecha en favor de la liberación de su asesino, que suscita la indignación del país. El 4 de noviembre de 1995, Yigal Amir, un judío ortodoxo de la extrema derecha israelí, disparó 3 tiros a Rabin por la espalda en Tel Aviv, con el objetivo de hacer fracasar los acuerdos de paz israelo-palestinos de Oslo de 1993. Este asesinato, cometido durante una gran manifestación pacifista, sumió a Israel en el estupor y dio una estocada a una posible solución para el conflicto israelo-palestino. La agencia France Presse destacaba las declaraciones del presidente de Israel, Shimon Peres, que recordaba que estaba al lado de Rabin, decía que su rostro era radiante al ver la manifestación de apoyo, pero, en palabras de Shimon Peres, el enemigo despiadado lo esperaba fríamente con una pistola cargada en la mano. Peres negó cualquier posible medida de gracia para Yigal Amir, dijo que el asesino disparó en la espalda pero golpeó a la nación en el corazón. La historia y el pueblo no perdonarán jamás esa ignominia, dijo el presidente israelí. La ceremonia empezó a las 3 de la tarde, hora local, en el cementerio del Monte Herzl en Jerusalén, donde se encuentra la tumba de Isaac Rabin. Participaron Peres, el primer ministro Ehud Olmert y muchas figuras políticas importantes. La Knesset dedicó una sesión extraordinaria al aniversario que se conmemora, como les comentábamos en la noticia, en medio de la polémica desencadenada por una campaña de la extrema derecha para lograr la liberación de Amir. Hay que decir que esa campaña, que han destacado los medios españoles y supongo que otros medios, no es demasiado grande y en términos generales la población israelí no es que esté a favor de la liberación de Yigal Amir. De hecho, probablemente hay alguna encuesta, yo en estos momentos no la tengo, pero seguramente que dentro de poco, con esa capacidad de hacer encuestas en Israel, pues podremos ver que la mayoría de la población no está a favor de la amnistía. También había previsto incluso organizar una manifestación en contra, una conmemoración para revelar el auténtico rostro de Rabin, así lo declaró a la agencia France Presse Cathy Cohen, una de las organizadoras. Mientras tanto, Yigal Amir cumple cadena perpetua, nunca ha expresado remordimiento por el asesinato de Rabin y por lo visto parece que va a seguir cumpliendo esa cadena perpetua y no expresando arrepentimiento. Seguimos, vamos a hablarles a continuación ya de política actual. Nos situamos frente al problema que supone Gaza. La agencia EFE informó ayer de que el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, aprobó el plan previsto por su gobierno para cortar el suministro de electricidad a Gaza. La medida, de la que se desconoce cuándo entrará en vigor, es en represalia por el lanzamiento desde esa franja palestina de cohetes artesanales Al-Qassam contra el sur de Israel. La aprobación de Barak era el último trámite para que el plan pudiera ser ejecutado después de que el gobierno israelí declarara en septiembre a Gaza en manos de Hamás una entidad hostil. El plan incluye la suspensión a intervalos del fluido eléctrico con que Israel aprovisiona a Gaza conforme se intensifique el lanzamiento de Qassams, que eventualmente provocan daños materiales. Afortunadamente, con escasa frecuencia causan víctimas personales, pero no hay que olvidar que hace poco cayeron incluso en una guardería, cayeron también en un barracón militar, donde sí hubo bastantes heridos. En general ya se sabía que cabía esta posibilidad, solamente faltaba
que el ministro de Defensa lo aceptara. Lo que ocurre es que, bueno, han vuelto a decir que será cuando sigan atacando, pues entonces se tomarán estas medidas. Mientras tanto, Hamás sigue atacando y ha denunciado, bueno, que ha dicho que esto es un castigo colectivo, que la decisión va a agravar la situación humanitaria del 1,5 millones de habitantes de Gaza. Así lo dijo Hamás. Hamás parece que se preocupa de los derechos humanos, parece que le parece muy mal que sufra la población palestina, y da la sensación de que un informe de Amnistía Internacional dado a conocer ayer no comparte exactamente o no cree que Hamás tenga tanta preocupación por el pueblo y los derechos humanos. Según un informe de Amnistía Internacional, los combates que se han producido este año entre las fuerzas de las facciones palestinas Fatah y Hamás en la Franja de Gaza han causado la muerte de 350 palestinos y dado paso a graves abusos tanto en Gaza como en Cisjordania. En el informe Territorios palestinos ocupados, desgarrados por la lucha entre facciones, la ONG acusa a Hamás de recurrir a la detención arbitraria y a la tortura desde que el pasado mes de junio se hizo con el poder en la Franja de Gaza y de permitir que sus fuerzas ataquen a manifestantes pacíficos y a los periodistas que informan sobre sus protestas. El documento también señala que en Cisjordania las fuerzas de seguridad leales al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, han detenido arbitrariamente a cientos de seguidores de Hamás, pero no han adoptado medidas contra los militantes de Fatah responsables de secuestros, saqueos y otras agresiones. Hay que decir que Amnistía Internacional no se caracteriza por ser especialmente pro-israelí, no suele tampoco traer informes demasiado favorables a Israel, pero lo que es destacable es que, según ya les digo, 350 palestinos muertos, casos de abuso, tortura, y parece ser que a ellos lo que les preocupa es que Israel quiera cortar los suministros, que también es evidentemente un castigo grave a la población y que hay un problema humanitario real, pero que no solamente se puede mirar hacia Israel. Hamás, ¿qué ha dicho? Pues que no ha rechazado totalmente este documento, no le parece bien, dice que está manipulado, que en el fondo se basa en datos de Fatah y que no puede ser. Mientras tanto, pues el director del programa regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional ha pedido a la Fatah y a Hamás que tomen medidas de inmediato para romper el círculo vicioso de impunidad que sigue fomentando los abusos y, pues eso, que incluyen detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y malos tratos por parte de sus fuerzas. Al final parece que los que menos se preocupan por el bienestar de los palestinos son ellos mismos. Seguimos. Les hablo a continuación de un homenaje a un político español. Según fuentes informativas, el próximo 4 de noviembre se inaugurará en Israel un bosque dedicado a la memoria de Fernando Mújica Herzog, abogado español y destacado dirigente socialista vasco, socio fundador de la Asociación de Amistad España-Israel, asesinado por la agrupación vasca ETA en 1996. La inauguración del bosque, fruto de la campaña Árboles por la Libertad, Árboles por la Paz, promovida por el Fondo Nacional Judío, contará con la presencia de la directora del Instituto Cervantes de Tel Aviv, Rosa Moro, entre otras personalidades de España e Israel. De esta manera se pretende expresar la identidad de valores en defensa de la libertad y del combate contra el terrorismo, comunes tanto a España como a Israel. Fernando Mújica era hermano de Enrique Mújica Herzog, defensor del pueblo de España, quien el mes pasado expresó acerca de la próxima entrega del Premio Príncipe de Asturias a Yad Vashem, diciendo que todos debemos ser conscientes de que las cenizas de Auschwitz pertenecían a gente semejante a nosotros y que cuanto más se aleja en el tiempo el holocausto, más presencia debe cobrar en nuestro mundo y cobra en nuestro mundo. Este homenaje merecido. Seguimos y les hablamos ahora de un bulo que circula impunemente por internet, que afecta al antisemitismo y a los judíos y a la cantante Shakira. La cantante colombiana Shakira ha sido acusada estos días de haber realizado fuertes declaraciones antijudías durante la entrega de premios MTV Europa. Un polémico mail asegura que de su boca habrían salido fuertes declaraciones discriminatorias contra la colectividad judía y que además se habría negado a hablar con una ciudadana israelí. Esta versión fue desmentida rápidamente por un representante de la cadena internacional MTV y por la Liga Antidifamación, que asegura que la cantante no pronunció ningún agravio. Bueno, pues está bien que se esfuercen en desmentirlo, lo que pasa es que difama que algo queda,
tenemos experiencia en ello. Siempre, ya saben, las teorías de la conspiración abundan por doquier. Entre otras, ningún judío fue a trabajar el 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Siempre hay alguna mano negra por ahí. Bueno, pues en este caso le ha tocado a Shakira, lo que es bastante lamentable, pero bueno, si alguien ha recibido ese mail, si alguien lo ha creído, no lo cree. Si le gusta a Shakira, puede seguir comprándose sus discos, ya que no está por ahí hablando mal de los judíos, ni hablando mal de nadie, ni discriminando a nadie, por lo menos así lo dice la Liga Antidifamación. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura, si es que Shakira no pertenece de alguna manera todavía a la cultura, ¿no, Jorge? ¡Vámonos! Yo cada vez que veo las caderas de Shakira moviéndose pienso en la cultura. Yo hablaba de su voz, de su música, de sus composiciones. Sí, también. también. Bueno, vayamos a otras artes también plásticas. Hoy tenemos algunas exposiciones internacionales que son interesantes para reseñar. Vamos a empezar por Viena. Hasta el próximo 6 de abril se está exponiendo en el Museo Albertina de Viena una exposición que se llama De Monet a Picasso, donde se exploran, digamos, todos los ismos importantes del arte del siglo XX. Y entre ellos figuran, como es lógico, muchos nombres de pintores judíos como Amadeo Modigliani, Marc Rothko, Yves Klein, Sonia Delaunay o Marc Chagall. Es una exposición con 130 obras de la colección Badliner y que son la mitad de las 260 que se exponen. En Estados Unidos también hay una exposición de arte interesante, es en el Museo Judío de Nueva York. Se expone la obra de Camille Pissarro. Pissarro era un pintor francés conocido del impresionismo. En realidad él es de los pocos que estuvo en las 8 exposiciones impresionistas que hubo del 74 al 86 del siglo XIX. Era de una familia sefaradí y creció en el Caribe. No sabía que era judío, Pissarro. Sí, era una familia sefaradí del Caribe, por eso tampoco, digamos, que es tan fácil seguirle el rastro. Y bueno, esto se va a exponer hasta el día 3 de febrero. Es una buena manera de acercarse al impresionismo. Pissarro también tuvo su lado político, que se volcó. No confundir con Pizarro. No era Pizarro el de Extremadura. No, este es Pissarro con S. Y no digo que tuvo su lado político porque terminó sus días subyugado por el anarquismo y la defensa de los más pobres. Y bueno, tuvo una serie de teorías estéticas e ideológicas. Y también se habla que él fue el que llevó al neoimpresionismo, que yo realmente no sabría decirte en qué consiste. Es impresionismo nuevo. Impresionismo nuevo. Ves que tengo un dominio total de la pintura, ¿eh? Bueno, y en Nueva York también una exposición de fotografía, pero que también es muy cercana no solamente a los judíos, sino a España, porque son fotos de Robert Capa y Gerda Taro, su mujer. Van a estar hasta el 6 de enero en el International Center of Photography. ¿Dónde? En New York, en la Avenida Las Américas. Todo esto en New York. Claro, sí, pero bueno, nosotros hemos visto hace poco una exposición de Gerda Taro. Es verdad. O sea que allí la faceta de Gerda Taro se presenta como pionera del fotoperiodismo. Ambos trabajos están centrados en la Guerra Civil Española, y la de Robert Capa, también llamado Andre Friedman, se llama Robert Capa This is War. Son 6 grandes reportajes de guerra de su carrera, incluidas sus fotos de la Guerra Civil Española. Bueno, pasamos a otra cosa, que es música. ¿Te acuerdas que en el verano vino un grupo inglés a tocar aquí a Madrid que se llamaba Sheer, que también actuaron en Santander? Bueno, te diría que sí, pero te estaría mintiendo. Me estarías mintiendo. Bueno, actuaron ahí en el templo de Devot, en el Parque del Oeste. Bueno, ellos vuelven a España, pero también a nosotros nos va a pillar lejos, pero la gente que esté en Manresa, en Cataluña, el viernes 2 de noviembre podrán verlos en la Fira Mediterránea. Es un festival que hay en Manresa, y van a estar ahí tocando. Ellos hacen música judía en general, porque hacen también música israelí, un poco de klezmer, un poco de sefardí, un poquito de todo, y con muy buen gusto, como variadito. Por ejemplo, la música que suele acompañar
lo que eran la Piná de Irit, el rincón de Irit en las noticias, que ahora serán las noticias de los lunes, es el Shibolet Basadeh, una canción israelí tocada por ellos, por Shiri. Y hablando de ingleses, pues no puedo acabar cerrando el círculo, porque los ingleses van a hacer una maratón de actividades sobre los judíos de Argentina. ¿Los ingleses o los judíos de Argentina? Mira tú por dónde, sí, parece muy raro el tema y como medio sacado por los pelos, pero fíjate, aparte de que, bueno, que para los ingleses los judíos de Argentina son prácticamente desconocidos, hay un dato que es muy, muy no importante. Voy a hacer el comentario entre los ingleses y los argentinos. Vamos a ver, hubo un filántropo alemán a finales del siglo XIX que se llamó el barón Maurice Hirsch. ¿Te suena ese nombre? Sí. Eso bastante. te suena. Bueno, ese hasta barón, ese fundó la Asociación para la Colonización Judía, con sede en Londres. Aquí tenemos el punto bien. Inglés. Y estos cogían a los judíos castigados por los pogromos en Polonia, en Rusia, en Ucrania, y los mandaban a Argentina. Y allí se convertían en gauchos judíos, que ha sido tema de alguna novela de Alberto Garchunov, especialmente, Los Gauchos Judíos, y que también va a ser dentro de esta maratón de presentaciones una exposición fotográfica, se va a llamar Gauchos Judíos en el campo argentino. Aparte habrá una actuación de un grupo sefaradí, otra de una cantante argentina que canta tangos en yiddish, Loika Chakis. Va a haber también hay un hazán en una de las sinagogas en Belgrade Square, que es argentino, y dice aquí, ofrecerá una ceremonia religiosa con el rito argentino. Y esto yo ya... ¿El rito argentino? El rito argentino, me imagino que será Kadish y asadito después. Si tú no lo sabes, Jorge, no, Kadish y asadito. Casi, sí, algo así. Así que bueno, para los que estén en Londres, a partir del 12 de noviembre hasta el 25 de noviembre, van a haber muchas actividades sobre los judíos argentinos. Kadish y asadito. Este mundo es muy raro. Es muy raro. Muchísimas gracias, Jorge. Shabbat Shalom. Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Ya saben, el lunes, las noticias de los lunes, a partir de la semana que viene con Irit Green. Y muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de la enfermedad de Ehud Olmert que hizo conocer ayer a los medios de información. También les hablaremos de las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina, con la Franja de Gaza. Hablaremos de Irán. Hablaremos también de una cadena de televisión aquí en Valencia que al parecer transmite propaganda nazi, no neonazi, nazi directamente. Y vamos a hablarles de Internet al servicio de los grupos terroristas y también con ciertas tintes a veces un poco judeófobos. Bueno, empezamos hablándoles de la enfermedad del primer ministro. El primer ministro israelí Ehud Olmert anunció ayer que padece un cáncer de próstata, del que será intervenido en los próximos meses y que no le impedirá seguir en el cargo. En una rueda de prensa en su oficina en Jerusalén, Olmert reveló que el cáncer se encuentra en su primera etapa y que no requerirá quimioterapia. El médico Kobi Ramón, quien compareció en rueda de prensa junto al político, precisó que el tumor es pequeño y localizado y no supone una amenaza para la vida del primer ministro. La radio pública israelí explicaba que Olmert, que tiene 62 años, ya había informado al presidente Shimon Peres sobre la situación y bueno, pues hubo mucho revuelo al principio porque Olmert avisó que iba a dar una rueda de prensa, pero no se sabía exactamente de qué, se sabía que iba a hablar de la salud, de su salud, se pensó que tendría que dimitir, no va a tener que dimitir, que de hecho en estos momentos dimitir con la cumbre cercana, la cumbre de paz, pues uno supone que no era un buen momento, desde luego. Afortunadamente no es grave. Y un recordatorio, saben que Olmert llegó al poder cuando Ariel Sharon sufre un accidente cerebrovascular a principios de 2006, que por cierto mucha gente lo pregunta. Ariel Sharon sigue en coma en estos momentos, su hijo se está viendo involucrado en unas sospechas judiciales, ha sido interrogado, tengo entendido, por la justicia. A diferencia de Ariel Sharon, Ehud Olmert es un deportista, es corredor aficionado y se preocupa por mantener un buen estado físico. Bueno, y ahora entramos en política regional, más cuestiones de derechos humanos y de la situación en la Franja de Gaza.
10 organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas han interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo israelí contra los cortes en el abastecimiento de electricidad y combustible a la Franja de Gaza, medida que consideran un castigo colectivo. El asesor jurídico del Estado israelí, Menahem Masous, tenía previsto reunirse ayer con altos mandos del ejército israelí y funcionarios del Ministerio de Defensa para analizar la situación y los procedimientos que se siguen para reducir el suministro de combustibles a Gaza. Estas medidas, que se iniciaron el domingo, fueron adoptadas recientemente por el gobierno israelí para evitar el lanzamiento de cohetes Al-Qassam desde Gaza contra su territorio. El vicepresidente del Supremo israelí, Eliezer Rivlin, instruyó al Estado a responder a las demandas interpuestas por las organizaciones humanitarias en el plazo de 5 días. Así que en 5 días sabremos algo más. Los demandantes exigen un requerimiento que impida que el ministro de Defensa, Ehud Barak, y el jefe del gobierno suspendan el abastecimiento de combustible y electricidad a Gaza al alegar que esa medida es ilegal y que la aplicación pondría en peligro a civiles inocentes. Las organizaciones mencionan además que se está castigando el 1,5 millones de palestinos de la franja y advierten del peligro que supone el corte de la electricidad en centros hospitalarios o en viviendas. Por otra parte, hay que decir que estuvo ahí el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, de la Generalitat, que abogó la semana pasada por la creación de un Estado palestino y reiteró su amistad con el pueblo judío y su sionismo militante. Lo hizo en un discurso que pronunció en la Knesset. Hizo reflexiones el discurso se titulaba De Sefarad a Israel, trayectoria personal de un no judío, y ponía fin con este discurso a la ceremonia de entrega de los premios Samuel Toledano, que por primera vez se celebraron en el Parlamento israelí. Pujol, además, parafraseó al filósofo israelí Yeshua Leibovich, quien tras la guerra de los 6 días dijo que ahora es el momento de hacer la paz, pero para ello debemos devolver los territorios, dijo, que acabamos de conquistar. Si no lo hacemos, el conflicto se gangrenará. Bueno, pues con respecto a si es o no el momento de hacer la paz, con esa gran cumbre de paz que se aproxima cada vez más y que, bueno, todavía hasta que no se haga no es seguro que vayan a estar todos. El presidente palestino Mahmoud Abbas tenía previsto pedir a Siria que cancele una conferencia convocada para protestar contra la conferencia de paz de Anápolis de noviembre, y así lo reveló un colaborador de Abbas a la agencia de noticias palestina MAN. Más cosas. Les hablamos ahora del contencioso iraní. Infolive TV informaba ayer de que Mohamed El Baradei, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, declaró a la cadena norteamericana CNN que se debe evitar la retórica de la confrontación con Irán y que se precisa seguir por el mismo camino de la diplomacia que funcionó con Corea del Norte. Asimismo, El Baradei criticó a Israel y a Estados Unidos por el ataque a la supuesta planta nuclear en Siria y dijo que la agencia no recibió información de inteligencia al respecto. Por su parte, el primer ministro Olmert se disculpó con Turquía en el caso de que Israel hubiera violado su espacio aéreo en ese ataque. Bueno, esto supone la primera vez que el primer ministro hace referencia a la operación en Siria. Ya saben que se sospechaba, y también este fin de semana pudimos ver imágenes concretas que salieron publicadas en varios medios de información de que había ahí una especie de planta nuclear, o que se intentaba crear una planta nuclear, o que había un traspaso de armas nucleares hacia Hezbollah y que Israel habría bombardeado. En referente a las declaraciones del Baradei, Israel insistió ayer en mantener las sanciones contra Irán, criticó además las declaraciones del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que había dicho también en días anteriores que no hay ninguna prueba de que Irán intente fabricar la bomba atómica. Por su parte, Tzipi Livni, jefa de la diplomacia israelí, dijo que existen pruebas de sobra de que Teherán fabrica la bomba atómica. Así lo dijo en Pekín en una visita que estaba haciendo. También Francia protestó. El ministro francés de Defensa, Hervé Morin, que afirmó ayer por la mañana estar en desacuerdo con el Baradei e instó también a que se siga investigando el programa nuclear iraní. Es un cruce de declaraciones que tuvo lugar en una jornada importante, ya que ayer Irán y la OIEA iniciaban en Teherán una nueva importante ronda de conversaciones sobre el plan nuclear iraní, que están centradas en las centrifugadoras P1 y P2 para el enriquecimiento de uranio, y que hay que hay que estar bastante atentos. Ya saben todos por qué no vamos a seguir insistiendo. Nazis en España, pero no les hablamos de neonazis, no, nazis con todas las de la ley. La delegación de Valencia de la agencia informativa Europa Press publicó ayer que la diputada de Esquerra Unida y Compromís, Marina Albiol, pidió que se clausure la cadena de televisión Castalia TV, a la que definió como la plataforma televisiva nazi propiedad de José Luis Tirado.
conocido como Josetti, asesor cultural de la Ciudad de las Lenguas. Según informaron fuentes del partido en un comunicado, la diputada asegura que desde la emisora local Tirado difunde discursos de Adolf Hitler, Joseph Goebbels o Heinrich Himmler, y por ello pidió su destitución por apología del nazismo. Albiol consideró que esta vez la Consellería de Cultura no puede mirar hacia otro lado. Si es así, desde luego que no se puede mirar hacia otro lado. Según Albiol, en la nómina de la administración consta un personaje cuya ocupación principal es hacer apología del nazismo. Así, añadió, las emisiones pro-hitlerianas de la televisión alegal Castalia TV son seguramente constitutivas de delito y la Fiscalía debería actuar de oficio. En ese sentido, y hasta que se pueda solventar la cuestión jurídica, Albiol pidió a la Administración Autonómica que aparte inmediatamente a José Luis Tirado de la Consellería y que le cierre, como dijo, su chiringuito catódico. Si esto es así, es realmente gravísimo y un delito sin ninguna duda. Seguiremos muy pendientes, como comprenderán. Y vamos a seguir hablando también de nuevas tecnologías, aunque la televisión ya queda vieja comparado con Internet. Les hablamos del buscador Google. Las Brigadas de Mártires de Al-Aqsa, uno de los grupos guerrilleros palestinos alineado con Al-Fatah, está utilizando las últimas tecnologías para mejorar sus ataques desde Gaza a Israel. El programa de mapas por satélite Google Earth y su capacidad para ofrecer imágenes nítidas de cualquier parte del mundo a una escala de hasta 1:30 se ha convertido en una herramienta poderosa para los terroristas palestinos, que lo utilizan para buscar los blancos de sus cohetes Qassam. El líder de este grupo explicó en declaraciones al diario británico The Guardian, recogidas por OTR Press, cómo construyen los cohetes Qassam y cómo han logrado mejorarlos mediante un proceso secreto utilizando sal del mar Mediterráneo para que recorran distancias más largas y alcancen objetivos más alejados de la franja de Gaza. Y tan tranquilos lo comentan, súper orgullosos de la utilización del agua del mar Mediterráneo, la sal del mar Mediterráneo. Y bueno, Google Earth, no sé si han intentado entrar alguna vez, es un programa muy divertido donde ustedes pueden recorrer el mundo entero, algunas ciudades están en 3 dimensiones, pero claro, no sabíamos que se le podía sacar tal partido. Hay gente que como solamente piensa en sacar partido espurio, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que comentar de Google también, no Google Earth, que publicaba el diario El Reloj, un diario online, que tras varios años de reclamos de miles de personas, el buscador más grande del mundo, Google, pidió disculpas por la aparición en primer puesto de un sitio antisemita en su motor de búsqueda cuando se busca la palabra Jew. Este lugar antisemita se llama Jewish Watch. Bueno, y hemos podido acceder a la explicación de Google, donde dice que bueno, que pide perdón por eso, porque lo mantiene, pero que bueno, que quieren explicar por qué. Si usted usa Google para buscar, dice judaísmo o judío, bueno, Jewish, no Jew, esto tiene que ver un poco con la utilización doble de palabras. Según Google, Jew es un término ya despectivo que utilizan los antisemitas y que si ya alguien escribe Jew es que es medianamente antisemita, por eso la primera página que le sale es antisemita, y que Jewish o sea, Jewish o judaísmo u otras terminologías que utilizan más la gente que no tiene prejuicios contra los judíos, pues entonces ahí se ven páginas normales. Lo sorprendente es que no lo eliminen, y aunque se disculpan, suponemos que alguna motivación, aunque eso sí dicen que no aprueban el contenido de esa página, pero que al parecer no viola del todo la constitucionalidad de Internet. No sé muy bien cómo funcionan estas páginas y cuáles son las leyes ahí dentro, que desde luego hay un problema de legalidad o de legislación en la web. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo, nos vamos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí con noticias de todo tipo. Culturales, cuéntanos. Culturales, del mundo de la cultura y también de la ciencia. Porque esta vez vamos a hablar de un premio Nobel, pero no que le han otorgado a alguien, sino un premio Nobel que se otorgó en el año 59 y que ha muerto ahora. Vaya. Estamos hablando de Arthur Kornberg, un premio Nobel de Fisiología y Medicina del 59, por el descubrimiento de la síntesis de ADN usando una bacteria intestinal. Quizás este tema, aunque tan raro, le suene a alguien porque lo compartió con el español Severo Ochoa, que ya ha muerto hace unos cuantos años aquí. Ochoa, bastante mayor que él. Pues Arthur Kornberg ya tenía 89 años, ya estaba muy mayor, había sido profesor de bioquímica en Stanford, en California, y bueno, de su carrera
Poco más puedo yo agregar. Solamente algo que me llamó la atención en su biografía es que, bueno, él nació en Nueva York y era hijo de Joseph y Lena Kronberg, que emigraron de Galicia, en el sur que ahora es Polonia, pero entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, en 1900. Pero su abuelo paterno se cambió el apellido, se llamaba la familia Kveler, pero se lo cambió para no ir a la mili. Se le puso el nombre de alguien, de un amigo que ya había hecho la mili. Oye, qué bueno. Y entonces le llaman Kronberg por eso, es una casualidad de la vida. Para evitar la mili, pues ahí falsificaron unos papeles y consiguieron hacerlo. Bueno, vamos a otro orden de cosas, esto sí de cultura. ¿Te acuerdas que hace Bueno, hay que decir, perdón, a su hijo también le dieron un Nobel hace unos años, no sé si el año pasado o hace 2 años. Pues sí, me acabo de acordar. Creo que son los únicos que tienen padre e hijo, tienen Nobel, pero por otro motivo diferente. Perdón, te he interrumpido, dime. No. Traía a colación. ¿Recuerdas? Hace unas semanas presentamos una película israelí que se llama La visita de la banda, la visita de la orquesta, que era una orquesta egipcia que se perdía en Israel, que la mandaban a muy buena pinta, sí. Pues le han dado el premio del Festival de Tokio. No es un festival de cine judío, es un festival internacional de muy cine. Muy importante festival. Sí. Y aparte es la segunda vez que un cine israelí gana el premio Sakura, que se llama. En el 2005 se lo llevó Nir Bergman con Alas Rotas, con otra película israelí muy destacada. Bueno, seguimos esperando que esta película, que ya acumula premios a punta pala, pues llegue también a España, porque dicen que ya tiene distribuidores en 58 países. Por favor, porque tiene muy buena pinta. Yo me acuerdo cuando lo comentaste aquí que... Sí. Esto, bueno, ha tenido el Coup de Cœur du Jury en el Festival de Cannes y el premio del público del Festival Internacional de Copenhague, o sea que tiene muchos avales. Que venga. Más. Y ahora pasamos a artes plásticas, a un pintor que no sé si mucha gente lo conoce, pero era de la misma camada que Chagall y Modigliani, de lo que se llamaba la Escuela de París. Él nació en Rusia y se formó junto a ellos en el barrio de Montparnasse a principios del siglo XX. Estamos hablando de Jaime Soutine se escribe. Es muy buen pintor, y la Pinacoteca de París le dedica una retrospectiva que muestra 80 cuadros de las diferentes etapas del artista. Murió en París en el 1943, escondido en plena persecución antisemita. Su nombre no ha destacado tanto como su obra, porque igual también al ser figurativo, pues eran malas épocas para la figuración. Para la figuración, exacto. Y hablando de arte, también vamos a mencionar a alguien relacionado con el mundo del arte, que fue una galerista que ha muerto a los 92 años de edad, una tal Iliana Sonnabend. Ella nació en Bucarest, hija de un importante industrial judío, y destacó porque en su galería, la galería Leo Castelli, que era el nombre de su marido, y que ella descubrió y difundió artistas. Te nombro alguno: Andy Warhol, ¿te suena de algo? He oído hablar de él, y sí. Robert Rauschenberg, para los que también conocen un poco el tema, pues es una persona que fue determinante en las vanguardias de Estados Unidos, especialmente del área de Nueva York. Y no quiero acabar sin mencionar, aunque solo sea de pasada, que el próximo 5 de noviembre a las 10, de 10:30 a 2:30, y por la tarde de 4 a 8, en la Casa Encendida de Madrid, donde está la obra social de Caja Madrid, hay una ¿posición o algo así? Mira, es una cooperativa de comercio justo, pero en el caso se presenta una empresa palestino-israelí de mujeres. Se llama Sindiana, es una cooperativa de comercio justo en la que tanto mujeres israelíes como palestinas trabajan mano a mano desde hace 10 años, comparten el mismo objetivo. Vienen una israelí y una palestina a hablar sobre el tema, aparte de que habrán empresas de otros países representadas, pero nosotros queremos apoyar desde aquí este tipo de iniciativas por las dos vertientes, también por el tema de comercio justo y también por el tema de cooperación entre dos países, y que las mujeres tienen mucho que decir allí. Por supuesto que sí, que las mujeres digan que sabemos más. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Adivinan de quién hablo si les digo que es valiente, que ha tenido buena gestión y que debe permanecer en su cargo? Pues estoy hablando de Ehud Olmert, según las últimas encuestas. Sí, ha cambiado mucho. El caso es que vamos a hablarles de estas encuestas, vamos a hablarles también de la situación en la Franja de Gaza, les hablaremos además de neonazis en España, en Praga, les hablaremos de racismo en España y les vamos a hablar también del expolio nazi que se resucita en Holanda y que en este caso tiene una protagonista, casi es anecdótico, que es Elizabeth Taylor. Estén pendientes, les hablaremos de todo ello. Por ahora empezamos con el cambio de tendencias en Israel. El primer ministro israelí Ehud Olmert, cuyo nivel de popularidad descendió notablemente desde la guerra contra Hezbollah en 2006, vio ayer y por primera vez subir sus índices de credibilidad y aceptación. Dos encuestas publicadas ayer por los principales diarios israelíes, el Yedot Aharonot y el Ma'arib, coincidieron en un aumento del 6% en su popularidad, tras el anuncio el lunes de que el primer ministro padece cáncer de próstata. Según el Yediot, un 41% de los israelíes considera que la gestión de Olmert ha sido buena, cuando antes del anuncio solo un 35% la apoyaba. Y Marib le concede un salto del 4,8 al 11% en las aptitudes como gobernante. Aunque hay que decir que Olmert sigue detrás de Netanyahu, que es el líder del Likud, y de Ehud Barak, el líder del laborismo, que en estos momentos sería candidato favorito de los israelíes. Incluso estando detrás en los sondeos, la inmensa mayoría de los israelíes, 87%, y considera que el primer ministro puede permanecer en el cargo a pesar de su enfermedad. 87%. Antes había un 3% de personas que querían que se mantuviera en el cargo. Ahora hay un 87%. Las cosas han cambiado mucho. Está lo del anuncio de la enfermedad, pero también hay que recordar aquel ataque misterioso sobrevolando territorio sirio, que también subió las encuestas a Ehud Olmert. Más cosas que se dice: el 61% de los israelíes opina que el primer ministro se mostró valiente al revelar que sufre un cáncer de próstata. También el 61% reconoce haberse sentido conmovido por esta enfermedad, por la enfermedad de Olmert. Un 37% no se ha conmovido y 74% de los israelíes se ha declarado tranquilo sobre el estado de salud del primer ministro, que también él ha tranquilizado a la gente y diciendo que su mismo médico está optimista ante su situación. Quienes sí que no deben de querer a Olmert es una treintena de personas, bueno, más de una treintena, una minoría drusa que se enfrentó con agentes de policía, de los cuales resultaron heridos una treintena de personas, entre ellos una veintena de policías. Los hechos ocurrieron en Pekín, en la localidad drusa, en Galilea Occidental. 2 civiles y uno de los agentes sufrían al cierre de esta edición heridas de gravedad. Según la policía, los enfrentamientos estallaron a raíz de la quema hace unos días de una antena de teléfono móvil en el pueblo y el intento de arresto de ayer de varios sospechosos. Bueno, llegaron los agentes, que al parecer habrían perdido el control, explicaban, no querían tener esta antena de telefonía móvil porque parece ser, según dicen, podría provocar cáncer, y ahí vienen los enfrentamientos. Bueno, dejamos estos enfrentamientos con la minoría drusa, que en general no causan ningún problema, todo hay que decirlo, y vamos a hablar de la situación en Gaza, que es más delicada. La agencia EFE informaba ayer de que el asesor jurídico del gobierno israelí, Menahem Masous, prohibió al ejército cortar la electricidad a la Franja de Gaza mientras no pueda garantizar que la medida es solo aplicable de forma limitada. La decisión fue anunciada en un comunicado remitido ayer a la agencia por la oficina de Masous, tras una reunión con asesores jurídicos de todos los organismos y ministerios involucrados en el plan para cortar el suministro de electricidad a ese territorio palestino. Esta decisión obliga al ejército a aplazar la aplicación de esa medida hasta que se encuentren las vías para garantizar que no afectará a centros civiles como hospitales. Para que vean que no son tan malos los israelíes. El secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ya había pedido a Israel que por favor reconsiderara los recortes del suministro y estos recortes habían empezado el domingo, de pequeñas interrupciones en la entrega de combustible y el gas. Por otra parte, comentarles también que un reservista de Tzahal, padre de 3 niños, el sargento mayor Ehud Efrati, 34 años,
fue abatido en una operación de Chahal en la Franja de Gaza en la madrugada del lunes y fue enterrado ayer por la tarde en Zichron Yaakov. Mientras, más cosas que comentarles es Egipto. En Egipto el presidente palestino negó absolutamente que haya iniciado un diálogo con Hamás. Dijo que es algo que no sucederá hasta que Hamás vuelva a la legalidad. Con respecto a la conferencia de paz de Anápolis, dice que no hará ningún sacrificio. Así que parece que la conferencia sigue en pie y va para allá. Además, el dirigente palestino pidió a los estados árabes que no adopten ninguna medida para normalizar sus relaciones con Israel hasta que Israel se retire de los territorios ocupados en el 67 y hasta que se resuelva, dijo, de manera justa el problema de los refugiados palestinos. Más, seguimos. Les vamos a hablar ahora mismo de una cosa que realmente parece escalofriante y son neonazis campando a sus anchas por el centro de Praga. El presidente checo Václav Klaus se mostró contrario a la realización de una marcha neonazi en el barrio judío de Praga el próximo 10 de noviembre y pidió a las autoridades competentes que hagan todo lo posible por impedirla. Klaus calificó la intención de la agrupación neonazi como política y éticamente inaceptable y aseguró que no es posible tolerar bajo el pretexto de la libertad de palabra y reunión pacífica un claro intento de infamar la conmemoración de las víctimas de los crímenes nazis. El presidente decidió intervenir en la disputa tras la apelación del centro Simón Wiesenthal, que envió a Klaus una carta de protesta en la que consideran la marcha como una glorificación de la masacre de la Noche de los Cristales Rotos en 1938, que fue la antesala del Holocausto. La comunidad judía de Praga y otras agrupaciones están, como imaginarán, en estado de alerta. Pretenden defender el barrio. El presidente de la comunidad judía de Praga afirmó además que saldrían a la calle para expresar su protesta contra el desfile neonazi, pero es que parece realmente kafkiano. Bueno, claro, viniendo de Praga uno no puede esperar otra cosa. Neonazis que quieren caminar por el barrio judío de Praga, todo el mundo, nadie está de acuerdo, pero nadie parece poder evitarlo. Se dicen muchas grandes palabras. De hecho, el Ayuntamiento de Praga ya rechazó 2 veces la petición de los nazis para organizar el desfile. Sin embargo, el organizador de la marcha apeló contra la resolución del Ayuntamiento al Tribunal de Praga y este decidió 2 veces en su favor. Pues no sé, es ya les digo, no surrealista. Bueno, pues hablando de neonazis, hablando de racismo, de xenofobia, vamos a leerles, a petición de Comisiones Obreras, SOS Racismo, UGT y Convive, un comunicado de prensa referente a unos actos racistas que tuvieron lugar en España. El próximo miércoles 31 de octubre se celebra el juicio por las agresiones racistas perpetradas el pasado 25 de marzo de 2006 en el zaragozano barrio de Torrero. Aquel día los presuntos agresores atacaron a 2 ciudadanos de Ghana y a otro portugués sin que mediase provocación alguna, siendo el único motivo de la agresión el color de la piel de sus víctimas. Como organizadores sociales que ejercemos la acción popular contra los acusados, manifestamos nuestra más profunda indignación por tales actos que no deberían quedar impunes en un Estado de Derecho. Si todas las agresiones generan alarma social, las agresiones racistas son especialmente deleznables, puesto que conllevan un fuerte desprecio por la dignidad humana y por los valores democráticos más elementales. El racismo atenta no solo contra los derechos fundamentales de la persona agredida, sino también socava los cimientos de nuestra sociedad, sembrando el germen del odio y la violencia. En consecuencia, el racismo nos afecta a todos. Por ello, realizamos un llamamiento a todos los ciudadanos para que manifiesten abiertamente su repulsa frente a estos y otros actos de carácter racista que se producen en nuestra sociedad con una frecuencia y gravedad cada día más preocupantes. Bueno, como les recuerdo, este era el comunicado de prensa de SOS Racismo, Convive, Comisiones Obreras y la Unión General de los Trabajadores, y pidieron que hicieran eco todos los medios de comunicación y como tal lo hemos hecho. Más cosas. Nazis, seguimos hablando de nazismo. El post-nazismo, les hablamos ahora del expolio de arte. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes a la actriz Elizabeth Taylor conservar una pintura de Vincent Van Gogh, rechazando la apelación de los descendientes de una mujer judía que dijo que se vio obligada a venderla antes de huir de la Alemania nazi en 1939. Los jueces se negaron a revisar la revisión de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que descartó la demanda porque los descendientes esperaron demasiado tiempo para reclamar que Taylor devolviera la pintura de Van Gogh, vista del asilo y la capilla de Saint-Remy. El padre de Taylor adquirió el cuadro en una subasta de Sotheby's en Londres en 1963 por 92.000 libras, aunque ahora su valor se estima en decenas de millones de dólares.
y Elizabeth Taylor no lo quiere devolver. 4 descendientes sudafricanos canadienses de Margaret Mauthner, que era la mujer que huyó de Alemania a Sudáfrica en 1939, demandaron a Taylor en 2004 ante un tribunal federal de California. La demanda exponía que los nazis obligaron a Mauthner a vender el cuadro bajo coacción antes de huir a Alemania y que este debía ser devuelto a los descendientes bajo el acta de compensación a víctimas del Holocausto de 1998. Taylor dijo que el registro mostraba que la pintura se vendió a través de 2 marchantes de arte judíos a un coleccionista de arte judío, que no había pruebas de ninguna coacción nazi o participación en las transacciones. La verdad es que decir que un alemán marcha de Alemania en 1939 y que no hay ninguna prueba de coacciones, pues es un poco, hay que ser un poco valiente para sostenerlo con tanta tranquilidad. Pero bueno, parece ser que le dan la razón. Por otra parte, hay que comentarles también brevemente que también con este tema, con el expolio nazi, ayer salía publicado en El País un artículo titulado "Los fantasmas del expolio nazi resucitan en Holanda. Los hijos de un marchante judío piden la devolución de 227 pinturas". Un artículo interesante de Isabel Ferrer y que bueno, que habla pues también de esto que muchas veces venimos trayendo aquí, de estos hijos de un marchante judío que están también iniciando trámites legales para que les devuelvan lo que pertenece a su familia. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, cuéntanos, ¿qué nos traes? Nada, quería hacerte un comentario con esto de los cuadros y los expolios, que estos días se abre la ampliación del Museo del Prado, que es abierto, entrada gratuita para todo el mundo para que lo vea, que es una oportunidad, y lo relaciono con el expolio porque muy cerca hay el Museo del Expolio. ¿Qué vas a decir? Porque muy cerca está el Thyssen. Exacto, el Museo del Expolio. Bueno, sí. Porque ahí uno cuando entra hay una placa, yo no he ido nunca y pienso que no voy a ir nunca, y alguien que ha ido me ha contado que a la entrada hay una placa que dice: esta colección se ha hecho principalmente en la década de los años 30 y 40 en Alemania, etcétera, etcétera. No lo había visto esto. Bueno, y aparte no hay que saber sumar más que 2 más 2 para saber de dónde viene todo eso. No, y de hecho últimamente noticias que ven muy implicadas a los Thyssen, pero bueno. Algún día saldrá a la luz y yo creo que nos quedaremos sin un museo muy importante de pintura romántica en Madrid. Precisamente por eso no creo que nunca se vea a la luz, pero bueno, esto ya es un tema nuestro. Bueno, vamos a empezar con un recuerdo para un personaje muy querido para la gente de Israel. Todo el que haya vivido al menos alguna temporadita en Israel durante los últimos 40 años habrá oído y se habrá reído de un grupo, un trío que se llamaban Agashasha Hiver. Uno de sus miembros, Poli, Israel Poliakov, su nombre verdadero, ha muerto con 66 años de edad con un fuerte ataque al corazón, aunque habían rumores de que estaba enfermo de cáncer. Su hija, una de sus 3 hijos, es actriz y es guionista, Yael Poliakov, y ella continúa la saga. Digamos de que este grupo es, vamos a decir, como el martes y 13 de Israel. Es el grupo humorístico por excelencia, lo ha sido durante muchos años. Poli nació en Jerusalén, se crió en Tel Aviv y mientras hacía el servicio militar en la troupe de entretenimiento del Nahal, pues se hizo amigo y colega de un tal Gabri Banai, que es hermano de Yossi Banai, que es un actor y cantautor, y padre de Ehud Banai y de otros músicos y actores. Banais. Sí, es una familia muy artística. Poli y Gabri se juntaron a una troupe que había que se llamaba Tarnegolim, que vendría a ser como los gallitos, y allí conocieron a Shaike Levi y se desprendieron como trío, que se llamaban Agashashim o Agashasha Hiver, y cuyos sketches se repiten y se venden en grabados, en vídeo, en cintas. Es algo que todo el mundo los va a recordar. Incluso en el año 2000 él y los 2 compañeros de este trío recibieron el premio Israel, que es el premio más importante que hay por toda la carrera en el mundo de las artes. Pues nuestros recuerdos a él. Y ahora algo que está sucediendo, que ya empezó a suceder y que en realidad yo me he enterado un poco de casualidad hoy porque entré en la página de Casa Sefarad de Israel porque no nos habían comentado nada. Resulta que la Casa Sefarad de Israel está ayudando a la pequeña comunidad judía de Egipto
en los festejos del centenario de la sinagoga Sha'ar HaShamayim. Esta es una sinagoga que cuando se construyó hace 100 años con estilo Art Nouveau atrajo la atracción de toda la ciudad del Cairo, porque era un edificio singular que fue restaurado 3 veces, una vez por un incendio en el 22, después en el 40 y en 1989, y en la última se reformó lo que era el salón de bodas y se hizo una biblioteca con 9.500 ejemplares, la mayoría con la historia de los judíos de Oriente, muy interesante y muy importante. Entonces estos actos empezaron ayer martes 30 de octubre con varios invitados y un coro de Salónica. Hoy miércoles siguen con la exposición de las reproducciones de la Genizá, que eso es algo importantísimo en la historia del pueblo judío, porque sabes que como los textos sagrados donde esté escrita la palabra Dios no se pueden eliminar, no se pueden ni quemar ni nada, lo que se hace es emparedarlos, meterlos entre paredes o enterrarlos. Eso se llama una Genizá. Y bueno, en la sinagoga Ben Ezra, que es del siglo XI, pues se emparedaron muchos textos manuscritos que salieron a la luz en los años 60 del siglo XX y que han sido fuente documental importantísima para toda la historia, la poesía, etcétera, etcétera, de todo lo que pasó en la Edad Media judía. Y bueno, mañana jueves 1 de noviembre, visitas a las sinagogas del Cairo y el cementerio de Besatine. Saludamos esta iniciativa a Casa Sefarad de Israel y que nos lo cuente para que nos avisen con tiempo para que lo contemos. Vamos a Buenos Aires. Buenos Aires, todos los jueves, que ya empezó el jueves pasado, empieza este jueves día 1. El 8, el 15, el 22 y el 29 van a haber una serie de conferencias de Alicia Benmergui en la AMIA de Buenos Aires sobre el judaísmo europeo, divisiones y diversidad. Es a las 7 menos cuarto en el local de la AMIA en la calle Pasteur. Luego algo de Nueva York, algo que está pasando y que es bastante importante. Han coincidido 3 eventos culturales en Nueva York que tienen que ver con Israel y muchos de ellos rodeados de polémica. Uno es una película que ha rodado una cineasta israelí llamada Hilam Medalia, de unos 30 años, y que es un documental basado en un reportaje a dos madres, una palestina y otra judía. La película, ya el título lo dice todo, se dice Morir en Jerusalén. La madre de la Palestina es la madre de una chica palestina de 18 años, que con 18 años fue una de estas mártires, como dicen ellos, que se hizo explotar en un mercado de Jerusalén y que mató a la otra chica, a la de 17 años, que se llamaba Levi. Bueno, esto viene rodeado de polémica porque, por ejemplo, en el cartel del estreno aparece una foto de la Palestina sonriendo y los padres de esta chica israelí dicen que es una barbaridad que la muestren como si fuera un ser humano, digamos, entre comillas. Sí, de hecho hay un mail en internet que está circulando donde piden por favor que se boicotee esta... Exacto, y esto se está presentando en Nueva York, en el canal de televisión de HBO, se está presentando este documental. Es que es muy duro, yo he visto la foto de esta mujer, sale sonriente, parece una persona... Claro, uno dice, mira qué chica tan simpática. Y estás viendo la imagen de... Están vendiendo de la asesina de tu hija, la están vendiendo como una persona simpática. Bueno, otra cosa que está pasando también en Nueva York es una obra de teatro de Ilan Hatzor, que es un dramaturgo israelí. La obra se llama Masked, Enmascarados, y es la única o la primera obra de teatro israelí con personajes solamente palestinos. Habla de 3 personajes palestinos, 3 hermanos durante la primera intifada de 1990, y esto ha tenido mucho éxito y seguirá teniéndolo. Y luego hay una muestra de cuencos cerámicos hechos por artistas palestinos e israelíes, de 135 artistas. Se llama Ofreciendo la Reconciliación, y aquí hay una anécdota porque uno de los que expone es Aliza Olmert, y por el apellido te sonará. ¿Es la hija? No, es la esposa. Es la esposa del primer ministro Ehud Olmert. Y nada, solamente una pequeñísima reseña. Tú tranquilo, el tiempo es tuyo, ¿no? Vamos. De algo que pasó, por eso te digo, va a ser
Abrimos con un recuerdo para alguien que falleció y algo por algo que pasó y tampoco nos enteramos. Muy bien. Estamos a posteriori. Esto de está pasando y se lo estamos contando de la CNN no nos lo podemos aplicar, ¿eh? El Festival de Otoño de Madrid, en el Festival de Otoño de Madrid se presentó un espectáculo que se llamaba Book of Longing, algo así como Libro del Anhelo, y era una combinación de versos, poemas de Leonard Cohen y también un poco de obra pictórica, aunque dicen que tampoco era mucha cosa, con música de Philip Glass. Son dos hombres que se admiran mutuamente, dos judíos, Leonard Cohen menos porque está muy metido en el budismo tibetano y retirado en un monasterio. Philip Glass tiene 70 años, Leonard Cohen 72, uno estadounidense, el otro canadiense, y dicen que la música ha sido muy bonita, estaban 8 instrumentos, 4 voces, etcétera, etcétera. Es una pena, yo me lo perdí, no me enteré. Yo también. Así que, bueno, pues está bien. Algo que hubo. Se quejarán, les contamos cosas de las que no nos enteramos. Esto ya es rizar el rizo. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Nos vamos, muchas gracias a ustedes también, los esperamos mañana.